Hola gente, hola estudiantes, hola visitantes. Eh, Esto va a ser una miniserie de 5 videitos dedicados a las pruebas chi cuadrado. En este vamos a ver las bases conceptuales comunes a todas ellas, la presentación de la distribución continua de probabilidad y en los siguientes su aplicación en las pruebas de hipótesis para tablas de contingencia y lo que llamamos voluntad de ajuste. Respecto a las tablas de contingencia va a haber un videito para cada modalidad, la prueba de independencia, de atributos, de homogeneidad, de proporciones y de la mediana de modo. Bien, esta es la letra griega, chi o ji, que expresada al cuadrado es como Carl Pearson denominó la distribución que vamos a trabajar y que da fundamento a las pruebas chi cuadrado, que desde el año 1900 se mantienen básicamente intactas, con mínimos arreglos para algunas aplicaciones, tal cual él las usó y desarrolló. Esta es la curva más famosa. Nuevamente hablamos en singular, decimos distribución chi cuadrado, pero se trata de una familia de infinitas curvas cuya particularidad más estable en comparación con las que ya estudiamos, como la normal o la TD-Student, es que se trata de una distribución asimétrica, ¿sí? Con asimetría positiva, la curva tiende asintóticamente hasta el infinito y sin embargo truncada en cero. Que tienen en común todas las curvas de esta distribución, el verificar la función de densidad, que no vamos a analizar en detalles, sino simplemente identificar que van a quedar particularizadas dependiendo de los grados de libertad. Es el único valor que necesitamos conocer para tener definida ya la curva chi cuadrado de la cual necesitemos trabajar. Aquí la de 1 grado de libertad, aquí la de 2 grados de libertad, 3 grados, 4, 10, 50 y pueden ir notando lo que va pasando a medida que aumentamos los grados de libertad. La curva se va tornando simétrica, ¿sí? Cuando los grados de libertad son infinitos es prácticamente indistinguible de una distribución normal, salvo lo que dijimos recién, que está truncada en cero, mientras que la distribución normal va a llegar hasta el infinito negativo también. Pues bien, ¿qué entendemos entonces que son estos grados de libertad de los cuales estamos hablando? Una manera sencilla de referirnos a esto es el número de datos libres de variar luego de establecerse una restricción relacional. Fíjese que en la física es más sencillo de entender. Si nosotros pensamos, por ejemplo, la manera de resumir la información que posiciona un tren, ¿sí? ¿Qué puede pasar? El tren puede variar libremente en una sola dimensión, la que estaría representada por la vía, ¿sí? Por lo tanto, podríamos ubicarlos con una sola medida, por ejemplo, a la distancia en metros y kilómetros desde la terminal, ¿sí? Tantos kilómetros si se alejó de ella o menos, no sé, 20 kilómetros si está a punto de llegar, ¿sí? Pero con eso ya basta y sobra. El tren solamente puede variar en su posición tanto adelante como atrás, pero siempre en esta misma dimensión, en este mismo eje. Imaginémoslo en dirección norte-sur, nunca el tren va a estar más al oeste o más al este, ¿verdad? Sin embargo, sí pasaría eso con un automóvil, un taxi, por ejemplo, que sí puede también moverse en otra dimensión, ¿sí? Entonces, al tener dos dimensiones, tiene dos grados de libertad. También puede doblar a derecha e izquierda. Por lo tanto, tener una única medida respecto de un determinado punto, como podría ser una terminal, y no nos dice mucho, ¿sí? Porque puede estar ubicado en cualquier parte del plano, cumpliendo esa distancia como radio, ¿sí? Si además le ponemos alas, como dicen que va a haber taxis para los Juegos Olímpicos de Francia, bueno, ya se entiende que va a haber otra dimensión más en la cual se puede mover adelante, atrás, derecha, izquierda y además arriba y abajo. Por lo tanto, resumir la información que le corresponda respecto de su posicionamiento, por ejemplo, va a requerir distintas consideraciones dependiendo del caso del cual se trate.
¿Cuáles son las restricciones impuestas? Bueno, este número de dimensiones, ¿verdad? En un ejemplo aritmético que suele aparecer en los libros que ustedes van a consultar, por ejemplo, un promedio. Tenemos un promedio que es igual a 30. Si solamente un dato tenemos, bueno, no hay ninguna libertad respecto del valor a cumplir con esta restricción relacional, ¿sí? Sí o sí va a tener que ser 30 ese valor. Ahora, si tenemos dos datos, nosotros sabemos que si se trata de un promedio, hay una ecuación que va a cumplirse para obtener como resultado 30, ¿sí? Va a haber una cantidad de sumandos, que si son 2 serán 2, dividido por dicha cantidad, la cantidad de sumandos, para que nos dé este resultado. El primero de los valores puede ser el que se nos ocurra, desde infinito hasta menos 80, ¿sí? Por ejemplo, podría ser menos 20. Ahora bien, la única manera de obtener 30 como resultado de esta operación, ¿cuál es? Y que el resultado de esta suma de 60, para que dividido 2 nos dé 30, ¿sí? Por lo tanto, el segundo de los datos no tiene libertad para variar. Sí o sí hay uno que verifica esta restricción relacional. Cumple con la ecuación que da la forma en que van a estar relacionados esos datos, ¿sí? Y es, en este caso, el 80, ¿sí? Es lo único que verifica ese resultado. Entonces hubo un solo grado de libertad, el del primero de los valores. El siguiente quedó fijado automáticamente. Si tuviéramos tres datos, tres dimensiones a considerar, ¿qué pasaría? Para el primero, nuevamente, podría ser cualquier valor que se nos ocurra, ¿sí? Por ejemplo, 12. El segundo también podría ser cualquiera. O sea, ya tenemos dos opciones, dos libertades que podría asumirse cumpliéndose la restricción de la relación que establece la fórmula para calcular un promedio. Pero el último queda automáticamente determinado. El último tiene que resultar tal que la suma nos dé 90 para que dividido 3 nos dé 30, ¿sí? Así que queda automáticamente fijado o definido. Tuvimos entonces dos grados de libertad. Pero bueno, ya es meternos en la estadística teórica, analizar matemáticamente lo que esto significa. A nuestros fines prácticos basta con entender que por cada grado de libertad tendremos una curva diferente. ¿Y qué es lo que nos están representando estas curvas? Como siempre se trata de curvas de densidad de probabilidad, ¿sí? Montañas de pelotitas, como ya estuvimos viendo en otros momentos, que van a significar mayor probabilidad donde mayor sea la altura, ¿verdad? Y menor donde esas alturas sean más bajas. Pues bien, lo explica Gorges Cariel y Zamorano de esta manera. Sean x1, x2, etcétera, etcétera, xn, ¿sí? N variables aleatorias normales con media 0 y varianza 1, independientes entre sí, entonces la variable chi cuadrado va a ser igual a la sumatoria de todos estos valores elevados al cuadrado, ¿sí? Y recibe el nombre de la distribución chi cuadrado con n grados de libertad. O sea que la cantidad de sumandos que tengamos es la que va a definir la cantidad de grados de libertad, el valor de n. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente. Si estamos hablando de variables normales con media 0 y varianza 1, ¿qué estamos diciendo? Se trata de qué distribución normal, aquella en la que mu vale 0 y su desviación estándar también vale 1, es entonces la distribución normal estándar, ¿sí? Por lo tanto, lo que hemos hecho, lo que hacemos en esta operación, es extraer de una distribución normal estándar muestras de sus valores, ¿sí? ¿Cuáles son sus valores? Puntuaciones z, ¿verdad? Entonces, si extrajéramos aleatoriamente muestras de distintos tamaños de esos valores z y los elevamos al cuadrado, es como constituiríamos las distribuciones g cuadrado. Por ejemplo, para la curva de 1 grado de libertad, que sería la que está acá marcada en amarillo, ¿sí? ¿Qué estaríamos haciendo? Extrayendo una z aleatoriamente y a ese valor lo elevamos al cuadrado.
¿Cuál es la z más probable de obtener si sacamos una cualquiera aleatoriamente en una distribución normal estándar? La más probable es 0, la que coincide con su media, con su esperanza matemática, con la moda, ¿sí? Lo más probable es entonces obtener un 0. Si entonces al 0 lo elevamos al cuadrado, ¿qué tenemos? 0. Pues bien, ¿qué valores son más probables en la distribución g cuadrado de un solo grado de libertad, la amarilla, los que están cercanos al 0? Ahora, si en lugar de muestras de una sola z sacamos varias, por ejemplo, en este caso es la distribución g cuadrado de 3 grados de libertad, la que está en verde, ¿sí? ¿Qué pasa? Extraeríamos una z, la más probable, ¿cuál es? La que esté cercana al 0, al 0, perdón. Pero después sacaríamos otras más, que seguirían siendo más probables las que están cercanas al 0, pero después sacaríamos otras más. Entonces, de tanto sacar de aquí y de allá, de aquí y de allá, bueno, probablemente obtendríamos valores distintos del 0. Elevados al cuadrado todos esos y sumados entre sí, nos va a dar valores que se van a ir alejando de ese 0, por lo tanto empiezan a ser más probables otros valores también, ¿sí? Si tuviéramos una distribución g cuadrado de muchos grados de libertad, acá por ejemplo en blanco está representada la de 100 grados de libertad, ¿qué estaremos haciendo? Tomando muestras de tamaño 100. 100 veces sacamos alguna z. Así que sacaríamos 0, sacaríamos, bueno, muchos valores. Si el tamaño de esa muestra fuera infinitos valores z, ¿qué estaríamos haciendo? Básicamente trasvasando toda la z de la distribución normal estándar a esta nueva distribución y por eso se termina pareciendo a una normal también, ¿sí? Pero nuevamente esto es ya meternos con la estadística teórica de la constitución de estos modelos probabilísticos, ¿sí? Vayamos nosotros al grano de lo que nos interesa y lo que a nosotros nos interesa, ¿qué va a ser? Su aplicación en las pruebas de hipótesis no paramétricas de contraste de frecuencias mediante la distribución g cuadrado, porque hay otras maneras de hacerlo con otros modelos. Respecto del nombre de pruebas de hipótesis no paramétricas, bueno, son entonces las que no predeterminan la forma de distribución de la variable definida por sus parámetros, ¿sí? Las identificamos por oposición a las pruebas paramétricas, que son las que ya estuvieron trabajando en estadística, metodología de investigación 1, las metodologías 1, aplicaban o evaluaban medias, proporciones o relaciones mediante la distribución normal, por ejemplo, o la distribución T-Student, que debían de algún modo suponerse o corroborarse como requisito de aplicación de esas pruebas, ¿sí? Pues bien, en el caso de las pruebas no paramétricas no necesitamos esto, así es que en algunas ocasiones se la identifica como de distribución libre, así decía Triola en la 10ª edición. El ORSA aclara que no significa exactamente lo mismo. Triola ahora propone que se las llame distribuciones, no, pruebas sin distribución, justamente diciendo que el término no paramétrica es engañoso o inadecuado, debido a que da a entender que no se basan en parámetros cuando hay pruebas no paramétricas que sí tenemos en cuenta los parámetros, como por ejemplo la mediana. A mi gusto es una distinción innecesaria, porque no es en realidad eso lo que define a una prueba como paramétrica. Ese parámetro que se analiza va a definir la forma de distribución. Mientras que las pruebas no paramétricas, incluida la prueba de la mediana que vamos a ver en el último de los videos, hacen sí uso del valor de este parámetro, pero no para definir ni asumir la forma en que se distribuya la variable, ¿sí? Bueno, terminología más o menos indistinta que van a ir encontrando. Las ventajas de las pruebas no paramétricas en general, en este caso lo pensamos para la g cuadrada, son que, bueno, tienen menos requisitos para su uso. Esto que estamos diciendo, ni la forma de distribución de la variable, no hay que demostrarla ni asumirla, tampoco nos importa que las varianzas sean iguales, ni qué arreglos hacer en casos que sean distintas, etc. Por lo tanto, se van a prestar a mayor variabilidad de fenómenos, ¿sí? Aquellas donde las pruebas paramétricas no son plausibles,
Bueno, las no paramétricas sí. Van a ser más fáciles de aplicar y de entender, eso lo podrán decir ustedes después de ver estos videos y hacer sus prácticas, y pueden aplicarse a cualquier nivel de medición. En el procesamiento, en la operacionalización de esta variable, de estas variables, lo que hacemos es reducirlas al nivel nominal, ¿sí? Así que cualquiera sea la variable, la convertimos a sus opciones categóricas mediante justamente el conteo de las frecuencias en que ocurran. Por ejemplo, una variable de distribución, perdón, de nivel de medición métrico, una variable cuantitativa, continua, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros contamos cuántos casos hay de una medida de otra? Y automáticamente la estamos convirtiendo a un intervalo, automáticamente la estamos categorizando, porque justamente la variable de nivel de medición métrico, una variable cuantitativa continua, se definía como el conjunto de infinitos valores no numerables. Si los enumero, automáticamente estoy cortando, ¿sí? Estoy truncando el valor, convirtiéndola en un intervalo. Bien, del mismo modo, esto, la otra cara de la moneda es que tiene algunas desventajas. Son pruebas más conservadoras, o sea, hay una tendencia al no rechazo de las hipótesis nulas, por lo tanto podemos estar en presencia de algún efecto sistemático y que la prueba no lo detecte, ¿sí? Tienen entonces menor potencia estadística, que si lo recordábamos, en el marco condicional de una hipótesis nula que fuera falsa, la probabilidad, ¿sí?, de rechazarla, que es lo que queremos hacer con todas las pruebas de hipótesis. Si hay un efecto, entonces la hipótesis nula es falsa, por lo tanto quiero que la prueba me conduzca a decidir rechazar esa hipótesis nula. Pues bien, su probabilidad era lo que conocíamos como la potencia estadística, ¿sí? Bien, para equiparar la de las pruebas paramétricas, vamos a necesitar aumentar los tamaños de la muestra y por eso se dice que las pruebas no paramétricas son menos eficientes. Van a necesitar mayor cantidad de casos, lo cual en ocasiones se refleja en más dinero, más tiempo, más procesos de cálculo. Y se pierde información. Y esto viene dado justamente por el nivel de medición a que quedan reducidas en su tratamiento, ¿sí? Fíjense en este ejemplo. Hagamos de cuenta que estos dibujitos, cada uno representa una unidad de análisis y la variable que estamos evaluando es la estatura, ¿sí? A cada uno le corresponde una estatura diferente. Sabemos que, lo charlamos en otro video previo, no existen dos cosas iguales para nuestra demostración. Si existen, no tenemos manera de demostrarlo. El nivel de medición métrico nos permite individualizar cada unidad de análisis de manera de ser irrepetible. Nosotros, por cuestiones prácticas o por limitación en los instrumentos de medición, podemos decir que los dos primeros miden por igual 1,92. Pero si seguimos en los decimales, vamos a encontrar que en algunos difieren. Y si no difirieran en ninguno de los infinitos decimales de su medida, habría que tener un instrumento que nos permita ir tan lejos a verificar hasta el infinito y más allá si realmente eran todos los decimales iguales o no. Ahora bien, si nosotros categorizamos la variable, por ejemplo, los que tengan más de 1,80 m van a ser categorizados como de estatura alta. Los que tengan entre 1,80 m y 1,75 m con estatura media y los de menos de 1,75 m de estatura baja, ¿qué pasó? Perdimos la información que los individualizaba. Ahora nos quedaron todos resumidos, reducidos a la misma bolsa. Yo ya no sé acá cuál es más alto que el otro, ¿sí? Todos están en la misma bolsa, categoría alta, pueden haber cambiado el orden y yo ya no lo voy a poder saber. Conservo en el nivel de medición ordinal la relación de cuantía que diferencia al que tiene una categoría alta del que tiene una categoría media. Hay más estatura en el que tiene categoría alta que en el que tiene categoría baja, y así. Sin embargo, si sigo reduciendo el nivel de medición y lo llevo a nivel nominal, como podría ser categorizar las estaturas en óptima e inadecuada, ¿sí? En función de algún criterio como podría ser la
lo más óptimo para un puesto de trabajo, para un deporte, o inadecuado, o referido a valores nutricionales o de salud, como el índice de masa corporal y demás, entonces me encontraría con que de pronto alguien que tenía estatura baja, sin embargo, tiene una estatura óptima por cumplir con otros criterios. Alguien que tenía estatura alta, ahora resulta que es inadecuada porque, no sé, no corresponde a su peso y demás. Por lo tanto, ya me quedaron metidos en la misma bolsa y ya perdí toda relación, incluso que me nos permita ordenar, ¿sí? Yo ya no sé acá, entre los que tienen estatura óptima, cuál es más alto o cuál es más bajo, ¿sí? Se perdió esa información original que los individualizaba y me quedaron todos ahora homogeneizados a nivel de grupo. Fíjese que el nivel nominal, ¿cuál es? ¿Qué significa? Es un nombre. Si nosotros tomáramos, no sé, todas las personas del mundo y las categorizáramos por su nombre, yo podría tener una categoría de todos los que se llamen Juan. Bueno, respecto de esa variable, ¿qué me identifica a un Juan de otro? Nada, todos en un análisis cualitativo me quedan todos mezclados. Ya pierdo eso que lo hacía único. Un mayor nivel de medición me permite recuperar esa unicidad y el nivel métrico es el que lo permite en grados 1. Bueno, esta es la información que se pierde en este tipo de pruebas. Bien. Nosotros entonces vamos a ver cómo se aplica esto y qué significa esto en la distribución G cuadrado, ¿sí? Para eso pensemos entonces, bueno, ¿qué será esto de G cuadrado? Cuando nosotros veamos el estadístico distribuido en un eje de coordenadas, en un eje de abscisas, en un eje de las X, lo que tenemos que estar pensando es que no estamos hablando de otra cosa que de la diferencia. G cuadrado está midiendo diferencia, ¿sí? Más chiquito es G cuadrado, menos diferencia, más grande es G cuadrado, más diferencia. G o G, entonces me va a estar marcando la diferencia entre qué? Lo teóricamente esperado, vamos a simbolizarlo con esta cebra, y lo empíricamente observado en mi estudio, ¿sí? Cuando yo empíricamente observe exactamente lo mismo que me estaba esperando, por el planteamiento teórico que vengo manejando, el valor G cuadrado va a ser 0. ¿Sí? Hay 0 distancia entre lo que esperaba y lo que observaba, es exactamente lo mismo, no hay diferencia, 0. ¿Y cómo vamos a representar esta nulidad de diferencia? Justamente con la hipótesis nula. En la hipótesis nula, el valor de G cuadrado va a valer 0 o va a tender a 0. Mientras más me diferencie en mi observación empírica respecto del modelo teórico, el valor G cuadrado va a ir aumentando. Mientras más diferencias acumule, más lejos me queda lo que observo de lo que me estaba esperando. Y va a llegar un punto en que yo voy a tener que tomar la decisión de decir, bueno, es tan diferente lo que observo de lo que me esperaba, que entonces tendré que rechazar la hipótesis nula y decir que estoy en presencia de otra cosa. El valor G cuadrado va a ser mucho mayor que 0, ¿sí? Aplicando, como siempre, la misma regla del suceso infrecuente que estuvimos estudiando como fundamento de las pruebas de hipótesis que ustedes pueden leer en los libros de Triola, que es allá donde encontremos un suceso, un evento, una observación que es tan rara, y voy a tener que descartar el supuesto de que se trataba de una cebra, ¿sí? A un valor G cuadrado máximo y se debe estar tratando de otra cosa. Y si el valor de G cuadrado es infinito, bueno, ya dediquémonos a otra cosa, porque nada que ver con lo que se postulaba teóricamente, lo que empíricamente observo. Bueno, esto es un chiste, pero de algún modo es obvio que si lo que observo y lo que me esperaba es exactamente lo mismo, bueno, ni siquiera voy a necesitar una prueba de hipótesis. Mientras que si es extremadamente distinto, y tampoco. Como siempre, el problemita va a estar en los casos intermedios. Allá donde tengo que definir un punto de corte para decir, bueno, rechazo mi hipótesis nula, ¿sí? Acá hay otra cosa. Por supuesto, ese punto de corte va a estar dado por el nivel de significación. Mientras más grande sea ese nivel de significación,
¿qué estaré diciendo? Y que tengo poca tolerancia a la diferencia, ¿sí? Ante la menor diferencia yo voy a decir, acá tengo otra cosa. Un nivel de significación más grande significa un nivel alfa grande, o sea, mayor probabilidad de cometer error tipo 1. Yo podría en realidad haberme encontrado la misma cebra, un poquito despeinada. Bueno, si soy intolerante a la diferencia, voy a decir que no encontré lo que esperaba y en realidad sí estaba encontrándolo, ¿sí? Bueno, para el otro extremo, si pongo el punto de corte demasiado lejos, ¿qué voy a asumir? Bueno, si me encuentro con una cosa así de diferente con lo que me esperaba teóricamente, voy a decir que una cebra no es. Que significa que toleré una buena gama de diferencias, sosteniendo que sí era lo que esperaba, ¿sí? Por supuesto, los propósitos del estudio, aquí los criterios metodológicos son soberanos respecto de cuándo privilegiar un mayor o un menor nivel en estos sentidos, ¿sí? Bien, aprovechemos la gráfica para notar otra cosita. Fíjense, ¿cuáles son, teniendo en cuenta que esto es una curva de densidad, de probabilidades? O sea, es más probable aquí donde la curva es más alta que allí donde es más baja, ¿sí? ¿Cuáles son entonces los valores π cuadrados más probables? No los más extremos, no los más grandes, sino los más pequeños. Por lo tanto, lo más probable es que no rechacemos la hipótesis nula, ¿sí? Lo más probable es encontrar pocas diferencias. Por eso, como decíamos hace un ratito, se trata de una prueba conservadora. Bien, ¿qué sería esto de lo que esperamos teóricamente? Teóricamente nos vamos a estar esperando una cebra, como todos habrán adivinado. Así que ejemplifiquémoslo con esta otra metáfora. Imagínense que nuestra población es la de estos caramelos, ¿sí? Tenemos aquí 200 caramelos naranjas y celeste. Y nosotros vamos a tomar una muestra aleatoria, ¿sí? Con esta palita, de 30 caramelos, ¿sí? Pues bien, ¿cuál de estas situaciones creen ustedes que es más probable, más factible o menos? Los ejemplos de arriba parecen bastante sospechosos, ¿verdad? Medio raro que si metí al azar la cuchara, la palita, me salgan los caramelos de esta manera, ¿sí? Con forma de carita, o que sean todos naranja menos uno o todos celestes. ¿Qué esperamos encontrarnos en una muestra aleatoria? Y que sea representativa, que en pequeño se exprese lo grande, ¿sí? Estos son los valores π cuadrados reales. En efecto, el más chiquitito es 0. Esto significa que hay 0 diferencia entre lo que observé y lo que me esperaba encontrar. El más grande es ¿sí? Fíjense que todos los valores de arriba son mucho más grandes, más de 10 veces y mucho más los de abajo, ¿sí? Los de abajo son todos cercanos a 0. Si dijimos que π cuadrado está expresando la diferencia entre lo observado y lo encontrado, entre lo esperado y lo encontrado, lo observado y lo esperado, entonces esta mínima diferencia me está mostrando que encontré algo muy similar a lo que esperaba. Estas otras me muestran que algo raro pasó. Fíjense que si había 100 caramelos naranjas y 100 caramelos celestes, esto es lo que me encontré. Y eso es lo que va a evaluar las pruebas π cuadrado. Van a evaluar las frecuencias, ¿sí? Si había 100 y 100, lo que yo esperaría es en 30, 15 y 15. Había mitad y mitad, me espero mitad y mitad. Fíjense que si yo no supiera cómo era la caramelera original, al encontrarme con esta situación, ¿qué pensaría? Y que en el frasco había solamente caramelos celestes. O algunos poquitos de otro color, que bueno, por azar no encontré ninguno. O esto, ¿no? Todos caramelos naranja, alguno por ahí suelto celeste y quedó uno solo. Jamás podría sostener que desde esto que me espero encontrar, me vaya yo a poder observar una cosa así, ¿verdad? Pues bien, por supuesto, encontrar exactamente lo mismo, la misma proporción representada, ¿sí? La misma mitad y mitad, bueno, aleatoriamente podría no ocurrir. Entonces va a haber un margen de tolerancia entre lo que se parece, pero sin llegar a una cosa tan extrema.
una cosa tan extrema ni siquiera requeriría prueba de hipótesis para demostrar que no proviene de este frasco. Como siempre, es en los intermedios donde aparece el problema, ¿verdad? Acá los tenemos a todos los valores y cuadrados, de cada una de las situaciones, de algún modo posicionada en la curva correspondiente, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto es lo que esperábamos encontrar, este era nuestro modelo de referencia, analicemos entonces cómo llegamos al numerito, ¿sí? Que identificó el valor G cuadrado para esta situación. En este caso, entonces, el recuento observado lo voy a obtener como, bueno, fijándome cuántos caramelos celestes hay, cuántos caramelos naranjas. 18 y 12 era lo que había en este caso. ¿Cuántos esperaba yo encontrar? Y si acá había mitad y mitad, esperaba también mitad y mitad. Si había 30, esperaba encontrar 15 y 15. La prueba G cuadrado va a evaluar las frecuencias, ¿sí? No importa el dibujo, no importa cómo la hayamos posicionado. La prueba no va a andar evaluando si tiene forma de carita, pato. Eso no lo va a determinar esta prueba, ¿sí? Bien, la fórmula para llegar al estadístico que vamos a estar nosotros evaluando es de las más sencillas. ¿Qué dijimos que medía, que evalúa el estadístico G cuadrado? La diferencia, ¿sí? Entre lo observado y lo esperado. ¿Y qué es la diferencia? Es acumular las restas, ¿sí? Las distancias entre lo observado y lo esperado. Acumulado para tantas categorías como tengamos. Acá tenemos dos categorías, así que comenzaremos con la 1 y lo repetiremos con la 2, que sería el número máximo de categorías. En este caso, para la primera categoría, que era de caramelos celestes, tenemos que sobran 3 caramelos de lo que yo me esperaba. 18 menos 15, 3. Y en el segundo caso, me faltaron. Me esperaba 15, me encontré con 12. ¿Sí? ¿Qué aprendimos cuando acumulamos diferencias absolutas? Por ejemplo, cuando tenemos la varianza y que empiezan a neutralizarse entre sí, porque lo que sobra a un lado resulta que falta en el otro. Así que si yo sumo 3 y menos 3, me queda 0. La manera, el truquito para resolver este problemita es muy sencillo. Elevábamos al cuadrado estos valores y entonces obtengo que en este caso la acumulación me va a dar 18 unidades de diferencia, ¿sí? Pero hay otro problemita cuando nosotros queremos manejarnos con estas puntuaciones directas y es que perdemos comparabilidad. ¿Por qué? Porque no siempre 3 de diferencia va a valer lo mismo, va a significar lo mismo. Imaginen esta situación. Si en una bolsa de caramelos me encuentro con una diferencia de 3, por ejemplo, 3 menos, yo me esperaba 50 caramelos. Esos 3 menos que me encontré no me van a significar lo mismo que una misma diferencia de 3, por ejemplo, hamburguesas en una caja que debería traer 4, ¿sí? En el primero de los casos, esa diferencia me está representando el 6%, ¿sí? De lo esperado, que está en la proporción, ¿sí? 3 sobre el total, 50, tengo un 6%. Mientras que en el segundo caso, esa diferencia de 3 en un valor esperado de 4 es el 75%, ¿sí? La comparación de las frecuencias absolutas, sabemos, nos conlleva este problema. En cambio, los términos proporcionales nos permiten comparar cosas muy diferentes y de todos modos obtener medidas comparables. ¿Sí? Estoy repetitivo con eso. Entonces, el arreglito que le hacemos a la fórmula es tan sencillo como eso. Ponderar esa diferencia en función de las frecuencias esperadas. En estos casos, las frecuencias esperadas en cada caso eran 15. Resolviendo estas cuentitas y acumulando la diferencia, obtengo el valor G cuadrado, que ubicado en la curva entonces estaría ahí. Este es el que corresponde a la situación que tomamos como ejemplo. Por supuesto, veremos luego en las pruebas de hipótesis, cómo aplicar esta medición que nos proporciona G cuadrado en la toma de decisiones en las respectivas pruebas de hipótesis.